nuestro corazón, que es muy débil y frágil. Una de las frases de San Felipe, que son muchísimas, que me agradan y me gustan, es sencilla. Él decía: Señor, no confíes mucho en Felipe, ¿verdad? Nuestro corazón es demasiado frágil, demasiado débil. Creo que es una oración muy enriquecedora pararse frente al Santísimo ahora y decirle: Señor, no confíes mucho en Toto. Decía aquella santa: amárrame porque no respondo. Corazón muy frágil. Y entre las fragilidades del corazón, estas condiciones emocionales que tenemos todos, yo creo que a nosotros nos gusta, o necesitamos más que nos gusta, que cuando estamos tristes, la gente entienda nuestra tristeza, ¿verdad? Imagínense que ustedes están muy tristes, llorando, pero con el corazón desgarrado, y llaman a su amiga, y cuando usted le cuenta a su amiga lo que está pasando, ella se pega una carcajada por el, por el teléfono. ¿Acaso es una burla? E igualmente sucede cuando uno está feliz, o no le gustaría que la gente que uno quiere se alegre de su alegría. Yo tengo que a veces oír en las consejerías de esposos pleitos nacidos por alegrías que el uno no responde del otro. Padre, es que yo vengo toda feliz, todo feliz, y a contarle esta gran alegría, y él o ella normalmente es hacia el esposo, y él todo amargado, seco, ni se alegra. Y hoy el Evangelio nos dice una confesión, Jesús, que yo creo que es muy importante, porque además de importante es muy cruel, ¿verdad? Dice: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Si usted espera que el mundo se alegre con usted, está frito. Usted espera que el mundo esté de acuerdo con su alegría, con su postura, con su lucha, está frito. Porque además de que no hay una sintonía, además hay como un sarcasmo, ¿verdad? Mientras usted está triste y llorando, el mundo se va a carcajear en su cara. Como estamos transmitiendo, no lo dije, pero iba a decir: se va a carcajear en su hacha, iba a decir, ¿verdad? Uno a veces busca consuelo del mundo y no va a ser así. Nos toca vivir y experimentar la tristeza. Claro que Jesús habla, porque el verbo que utiliza aquí de llorar no es de cualquier llanto, es del llorar de una pérdida, ¿verdad? Y Él los consuela. Lo que pasa es que tal vez no le comprenden del todo. Y Él les dice: me voy al Padre. Su irse no es irse hacia la nada, sino es irse hacia el Padre. Entonces, su irse tiene una dirección, y por eso es que la alegría, la tristeza, se va a convertir en alegría. Eh, Vivir en el mundo es vivir de alguna manera triste. No estamos diciendo que este mundo, que es una porquería, que este mundo, pero lo decimos muy bien en el Salve: en este valle de lágrimas. Este valle de lágrimas es limitado. En este valle de lágrimas nadie te va a abrazar como necesitas que te abrace. Nadie te va a amar como necesitas que te amen. Nadie te va a entender como necesitas que te entiendan. Nadie. Por eso es este valle de lágrimas, porque este mundo es limitado, y nosotros fuimos hechos para lo infinito, para el infinito. No lo infinito, el infinito, que es con mayúscula, que es Dios. Y por eso entonces hay que perseverar, ¿verdad? Y fíjense que en la medida que usted a las personas que están cerca, las que sean su esposo, su esposa, sus hijos, sus familiares, sus vecinos, que usted ama, y usted piensa exigirles, usted piensa, o su mente y su corazón le ha dicho: es que estas personas tienen que colmar mi corazón. Usted primero que todo se va a hacer daño, porque eso es mentira. Y segundo, va a dañar, porque va a exigir y va a exigir y va a hacer berrinche, y el corazón no se completa de esa manera.
el mundo. Incluso es un poco sarcástico porque tus lágrimas van a ser motivos de alegría para el mundo, de burla de alguna manera. Delante de Jesús ahora, aquí en el altar y después en la hora santa, si usted va a estar, dígale, Señor, están mis lágrimas, aquellas que ves aquí sobre el rostro y las que no ves, las que están allí por dentro, las que me he tenido que callar, que aguantar, porque hay una infelicidad que no completo en este mundo. Ojalá que esta infelicidad sea porque te anhelo, ¿verdad? San Felipe Neri, que celebramos hoy, decía, Señor, me mandaste a amarte y me diste un corazón tan pequeño. Que por cierto, cuando murió el corazón se hizo tan grande que le reventó las costillas, bueno, tenía las costillas quebradas. Se dieron cuenta cuando hicieron la autopsia. Un corazón grande como el de Felipe. Dame más deseo para desearte más, rezaba Felipe en sus oraciones. De la primera lectura, siguiendo el fracaso de ayer, ¿verdad? Recuerdan que Pablo ayer fracasa en Atenas y ahora se va para Corinto y no le va tan bien. Llega en la sinagoga y también fracasa, pero aquí le va un poquito mejor porque el jefe de la sinagoga sí se convierte, más en la sinagoga lo echan, o se tiene que ir. Y yo leyendo un poquito, preparando esta sencilla reflexión, me encontré con un escrito que me pareció que si yo decía lo que esto decía, iba a perder riqueza. Entonces, aunque casi no me gusta leer o lo evito, permítame leerlo. Dice, si tan solo pudiéramos entender qué es lo que hace que una persona escuche una predicación y se convenza, mientras que su vecino de puesto, su amigo de toda la vida, su esposo, su esposa o su compañero de estudio o de trabajo, no lleguen a convencerse igual. ¿Qué es eso de convencerse? ¿Cómo es que uno llega a creer en algo o en alguien? La primera lectura de hoy es ocasión preciosa para que lo preguntemos. El aspecto negativo de estas preguntas es que como no llegamos a respuestas, entonces podemos desencantarnos de los resultados de la predicación, de la evangelización. O podemos enredarnos en nosotros mismos como si todo lo malo fuera culpa nuestra. O podemos llenarnos de resentimiento contra la iglesia o envolvernos en acusaciones mutuas. La evangelización no camina porque estamos con el plan pastoral equivocado. Falta profetismo en los sacerdotes. Ya no hay espiritualidad en los pastores. La liturgia de antes sí tenía belleza y la solemnidad que el alma pide. Estos ritos viejos, muertos, ya no sirven para el mundo de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, cientos o miles de objeciones en las que naufraga nuestra mente tratando de hallar la receta o la fórmula que cambiaría todo y que solucionaría todo. Volver al latín o predicar las orquestas carismáticas o multiplicar las orquestas carismáticas, comprometernos de lleno en los giros del tema social o ser imágenes vivas de espiritualidad celestial, multiplicar los estudios y entrar en la onda interdisciplinaria o concentrarnos solo en la palabra de Dios y anunciar con sencillez el reino, complicarnos en estrategias de planeación empresarial o descomplicarnos al modo de San Francisco de Asís y confiar como niños en la providencia de Papá Dios. Detrás de estos y otras decenas de dilemas hay una suposición, que debe haber una receta que produzca resultados tangibles y constatables. Mas lo que nos muestra la Biblia parece ser lo contrario. No hay recetas. Interesante, verán que las mamás que llegan preocupadas por los hijos, me van a decir, padre, ¿cómo hago para que mi hijo quiere una receta? ¿Cómo hago yo para que mi esposo quiere una receta? Y lo que me pareció interesante este autor, no hay recetas. No hay recetas.
Por eso a la par suya en misa puede estar alguien que está ido poniendo atención y el de la par está... ¿Por qué a uno tal vez le molesta que haya música grabada y otro quisiera que haya guitarra y otro quiere que haya batería? Porque es que no hay receta. Es la constancia, la perseverancia, es la disposición del corazón. Lo que le funciona a uno no necesariamente le tiene que funcionar a otro. Por eso la iglesia es tan sabia que los sacerdotes no nos dejan mucho tiempo en una parroquia, ¿verdad? Nos cambian porque tiene que haber diversidad en el acompañamiento. No hay recetas. Pablo predicaba siempre lo mejor que podía, pero sus argumentos a veces llegaban y a veces no convencían. En una misma sinagoga vemos que algunos insultan sin parar mientras que el jefe de la sinagoga se convierte al evangelio de Cristo. Pero no es una ley segura porque en otras partes es el jefe el que más de la sinagoga, el que más se opone. Esto puede desconcertar bastante y desanimar mucho. Mas hay un aspecto positivo en todo esto. Nuestro desconcierto lo podemos mirar como una señal de incapacidad de nuestra mente, o lo podemos mirar como el borde de un abismo y la puerta a un misterio muy hondo. ¿Quién dijo, a fin de cuentas, que éramos o teníamos que ser capaces de entender los misterios del amor divino en su obra de salvar un alma? ¿No se ha dicho, acaso, que brilla más el poder de Dios redimiendo a un solo pecador que en la creación entera del universo visible? ¿Qué clase de soberbia es la nuestra, entonces, que sin entender todavía los misterios de la materia que ven nuestros ojos, ya se siente autorizada para comprender y explicar los misterios de la gracia que acontece en las cimas íntimas del corazón? No, hermanos, no dejemos que la decepción o la frustración empañe el gozo del evangelio. No entendemos del todo o no entendemos mucho de por qué unos aceptan y creen mientras que otros se oponen y dan la espalda. Por eso no es tan, pero eso no es tan grave. Entendamos lo que podamos y dejemos al amor divino que haga su obra a su manera, a su hora y con sus instrumentos, de modo tal que cuando algo no suceda como queríamos, no perdamos la paz. Y cuando en cambio las conversiones se dan, nuestros ojos estén atentos para fascinarse contemplándolo y nuestra boca atenta para cantarlo a plena voz. No hay recetas. Nosotros sigamos predicando el evangelio. Sígale hablando a su hijo aunque parezca que le está hablando a una pared. Siga conversando, predicando el evangelio, aunque parezca que es tiempo perdido, que es llorar, como dice, sobre leche derramada. Siga, no hay recetas. Sigamos. Y no nos llevemos de soberbia tratando de comprender cómo debe funcionar la gracia. No es fácil perseverar cuando no se ven los resultados que uno quiere, pero hoy Pablo nos sigue dando una lección de anunciar el evangelio, confiando en que Dios tiene su tiempo, su forma, su método y su hora también. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.